Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube. Y como les digo siempre, antes de empezar, se tienen que suscribir, tienen que apretar un botón, es tan sencillo como eso, y nos van a ayudar muchísimo en esta temporada que es histórica, en esta temporada que no para de darnos alegrías y donde todavía queda lo mejor. Estamos realmente muy contentos. Ha sido una jornada muy larga, pero una jornada de éxtasis absoluto, porque ha ganado el Arsenal y es finalista de la UEFA Champions League. Triunfo histórico por 1-0 ante el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales. Resultado global de 2-1 tras el empate en el Metropolitano. Una noche maravillosa de principio a fin, con un gran recibimiento de los hinchas en la previa, un tifo especial en las gradas y el mejor ambiente jamás visto en el Emirates. Mikel Arteta, que repitió el 11 titular que brilló el fin de semana en la liga inglesa, con Lewis Kelly en lugar de Zubimendi en el mediocampo. Y fue un primer tiempo con mucha posesión de pelota y paciencia para elaborar ataques ante un Atleti compacto y listo para contraatacar. Una primera mitad que se cerró con el gol de Bukayo Saka en un momento crucial, justo antes del descanso. El segundo tiempo inició con una salvada clave de Gabriel Magalhães ante Giuliano Simeone y luego Gyökeres casi anota un gol para redondear un partido perfecto. Finalmente, con un gran esfuerzo de todo el equipo para competir al máximo, el Arsenal se quedó con la victoria y clasificó por segunda vez en su historia a la final del torneo más importante de clubes de Europa. Jugará ante Bayern o PSG el próximo 30 de mayo en Budapest. Han pasado 20 años desde la primera vez y cuando Mikel Arteta empezó su ciclo como DT, el club ni siquiera participaba de la competición. Este logro es un reflejo de su trabajo y lo que ha evolucionado el plantel bajo su mandato. Y en una semana donde el Manchester City dejó puntos ante el Everton, conquistar la Premier League y la Champions para romper una sequía de más de 22 años sin un título grande, parecen sueños que podrían volverse realidad. El Arsenal, que llegaba a este partido después de un muy buen triunfo ante Fulham en la fecha número 35 de la Premier League, primer triunfo con más de 2 goles para el Arsenal después de 8 partidos, después de un mes de abril bastante turbulento, con varios resultados adversos, pero con el equipo firme, compitiendo tanto por la Premier como por la Champions. Y el mes de mayo no solo empezó con el triunfo ante Fulham, sino con el tropiezo del Manchester City en cancha del Everton en la jornada 35 de la Premier, el equipo de Pep Guardiola que empató 3-3. Y ahora el título de la Premier está en manos del Arsenal, al que le quedan 3 partidos y depende de sí mismo. Y el Arsenal recibía al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, un equipo con oficio, con experiencia a nivel competitivo en Europa, después de lo que había sido el empate 1-1 en el Estadio Metropolitano, donde el Arsenal empezó ganando con un gol de Gyökeres de penal, lo empató el Atleti con un gol de Julián Álvarez, también de penal, y en el segundo tiempo hubo una polémica porque anularon un penal sancionado a favor del Arsenal. Con una revisión de VAR se rectificó la decisión y el partido finalmente terminó igualado en la capital española. Un Cholo Simeone que hizo una rotación profunda en su partido ante Valencia del pasado fin de semana por la Liga, donde ganó 2-0, para cuidar piernas de cara al choque a disputarse en el Emirates, con Julián Álvarez al límite físicamente, pero que empezó de titular. Y en el Arsenal había clima de partido histórico. En la previa el recibimiento fue brutal, con el público del Arsenal muy atento a la llegada de los jugadores al estadio, mucha gente a las afueras del Emirates aportando la mejor energía y la mejor vibra para un partido trascendental. Nunca vi una atmósfera como esta, dijo Mikel Arteta en la previa tras ver las imágenes, y Mikel Arteta que repitió el 11 titular que había colocado el fin de semana ante Fulham, con Raya en el arco, Ben White al lateral derecho, Saliba y Gabriel como defensores centrales y Calafiori
en el lateral izquierdo, Declan Rice junto a Miles Lewis Kelly en el doble pivote, un Lewis Kelly que fue protagonista en el partido ante Fulham y que se ganó la oportunidad de ser titular en semifinales de Champions ante el Atlético de Madrid. Por delante de ellos, Bukayo Saka, el capitán, al extremo derecho, Eberechi Eze de media punta, Leandro Trossard al extremo izquierdo y Víctor Gyökeres de centro delantero. En un Arsenal que tuvo en el banco de suplentes a Piero Hincapié, a Zubimendi, Havertz y Martin Odegaard también disponibles en el banco de suplentes, solamente Timber y Merino las únicas bajas en el equipo de Arteta para este partido crucial. Y ya en la previa se sentía en el ambiente que iba a ser una noche muy especial. El público en el Emirates realmente le puso un clima increíble. En las gradas se desplegó un tifo histórico, tal como habíamos visto en algunos partidos en esta temporada, como por ejemplo en el derbi ante Tottenham como local por la Premier League, o el partido ante Sporting de Lisboa en los cuartos de final de la Champions. Y en este caso, un tifo que no estuvo ubicado en la grada este, tampoco en el Clock End, sino en la grada que está enfrente a los bancos de suplentes del Arsenal, y un tifo que tenía un barco como protagonista y el lema Overland and Sea. Por tierra y por mar era el lema de esa pancarta en un Emirates que era realmente una caldera, un hervidero. Y cuando sonó el pitazo inicial, el público que rugió y se hizo sentir desde el primer minuto. Y en los minutos iniciales del partido, ambos equipos mostraban cierta tensión, había algunas desconexiones típicas por la presión que había en el ambiente, por la calidad y el calibre del partido, pero con el Arsenal desde el arranque manejando la pelota, con bastante fluidez posicional, algo que también habíamos visto justamente ante Fulham con este 11 inicial, con Rice de pivote, intercambiando a veces posiciones y roles con Miles Lewis Kelly, que mayormente aparecía entre líneas, con los laterales del Arsenal bien alto, tanto Ben White como Calafiori, y con algunos intercambios de posiciones interesantes para tratar de desarmar a un Atlético de Madrid que empezó el partido defendiéndose sobre todo en campo propio, con un bloque compacto, con Giuliano Simeone incorporándose a la línea defensiva y con Griezmann también volcándose a la derecha para sumarse a la línea de volantes, un 5-4-1 con Julián Álvarez como el hombre más adelantado para achicar espacios y para impedirle al Arsenal desarrollar su juego. Y la primera aproximación de peligro, la primera chance, fue justamente para el Atlético de Madrid, un buen intento con Griezmann que lo activó a Giuliano Simeone al espacio, Giuliano que tiró el centro y definió Julián Álvarez en el corazón del área, no definió cómodo Julián la pelota que salió afuera, esto fue al minuto 7 de partido aproximadamente. El primer ataque del Arsenal fue unos minutos después, 2 minutos más tarde, cuando el Atlético había adelantado un poquito su presión. A veces el Arsenal jugaba pases hacia atrás para atraer al rival y liberar espacio más hacia adelante, y al minuto 9 David Raya, que puso una pelota por encima de los delanteros del Atleti para que le caiga a Ben White en el costado derecho, se tejió la jugada por esa zona, Eberechi Eze que se la dio a Calafiori, Calafiori un poco ansioso que remató directo al arco, un Calafiori que se lo vio un poquito ansioso en ciertos momentos, no tan firme en la marca, sí que aporta algo distinto en ataque, pero no fue de los mejores partidos de Calafiori, que sabemos que igualmente viene falto de ritmo, sin tanto rodaje, y es normal que pueda tener poca sensibilidad con la pelota o que esté un poco ansioso, sobre todo dado el contexto. Era una semifinal de Champions. Y el Atleti que seguía intentándolo e incomodando al Arsenal en ese arranque del partido, porque el equipo de Simeone jugaba compacto, pero estaba preparado y listo para salir de contraataque. De hecho, casi convierte un gol el Atleti en una jugada donde Rice hace un bloqueo increíble ante Giuliano Simeone. La pelota le había quedado a Giuliano después de que Griezmann tiró un centro y Raya tuvo que despejarla. Y era un buen inicio del Atlético de Madrid. Inteligente, porque achicaba espacios, pero era incisivo con la pelota. Es un equipo que tiene mucha calidad individual, con Griezmann, con Julián, con Llorente, Giuliano que es muy vertical, y aunque el Arsenal tenía más la pelota, porque en los primeros 15 minutos registraba un porcentaje
de posesión del 74% contra 26% del Atleti, era el Atleti el que causaba más peligro. De todas formas, el Arsenal buscaba instalarse en campo rival, buscaba acorralar al Atleti y cada vez lograba adelantar más las líneas, cada vez encerraba un poco más al equipo rival. Hubo una jugada al minuto 19 donde Ben White tiene la pelota sobre la banda y le pone un pase filtrado a Saka en el pasillo entre Ruggeri y Janko, entre central y lateral. Un pase exquisito de White que tiene ese entendimiento y esa sinergia especial con Bukayo Saka. Saka que llega al fondo, tira un centro por atrás muy venenoso, no logra rematar nadie en el área y después Gabriel Magalhães, que estaba muy cerca de la frontal, decide rematar de lejos y el tiro que pasa cerca. También hubo un buen intento de Miles Lewis Kelly en un córner. El primero lo ejecutaron largo, el primer córner del partido a favor del Arsenal fue un centro pasado al segundo palo de Rice y apareció Saka muy solo, pero no remató bien. Para mí tenía tiempo también hasta de frenar la pelota, pero quiso pegarle de primera. Y en el segundo córner, también desde el lado de Rice, se jugó corto, se generó una segunda jugada donde Miles Lewis Kelly lo aguanta muy bien a Julián Álvarez, gana la cuerda, pero tiene un centro que no termina en nada. Y llegando a la primera media hora de juego, el Atlético de Madrid que lograba interrumpir los circuitos de pases de un Arsenal que de a poco ganaba metros, pero estaba un poco ansioso con pelota, no había tanta claridad. Trossard y Saka fueron de menor a mayor, de a poco fueron apareciendo, pero en los primeros minutos no tuvieron tantas intervenciones, y el Atleti que cuando recuperaba la pelota se desplegaba en ataque. Hubo una jugada donde Llorente mete un remate muy violento, lo bloquea Gabriel Magalhães, por suerte estaban fuera de juego Marco Llorente, pero el Atleti jugaba su partido y el Arsenal intentaba poco a poco tener el control. Ya sobre el final del primer tiempo, el Arsenal pudo jugar mucho más arriba en el campo, acorralar un poco más al Atleti. Hubo un buen intento de Declan Rice de media distancia, en una jugada donde Griezmann casi le comete penal a Trossard que cayó dentro del área, pero fue todo lícito. Y en ese pasaje final de la primera mitad estaban todos los jugadores en el primer tercio del campo del Atleti, con Gabriel Magalhães y Saliba como volantes de apoyo, yendo bien arriba, ambos centrales del Arsenal que tuvieron un gran partido, sobre todo en esto de jugar con mucho campo a la espalda, y Saliba tuvo duelos 1-1 con Julián Álvarez donde los ganó muy bien, también ante Giuliano, y el Arsenal en ese cierre del primer tiempo estaba instalado en campo rival y llega el gol de Saka. El Atleti defendiéndose en su campo, minuto 44, y William Saliba, que tenía la pelota en salida, levantó la cabeza y lo vio a Gyökeres tirar un desmarque de adentro hacia afuera, mete la pelota a Saliba, una pelota filtrada magistral, y Gyökeres, que estaba jugando un gran primer tiempo y jugó un gran partido, forzando a los centrales del Atleti, ganando metros, peleando cada pelota, metió ese desmarque, tiró un centro al segundo palo, la pelota que le quedó a Trossard, un Trossard que demoró un poco, pero Trossard siempre tiene tiempo dentro del área, generó el espacio para meter el remate y metió un remate seco, fuerte, que le quemó las manos a Oblak, y en el rebote apareció Bukayo Saka, como si fuera un número 9, con olfato goleador para empujar la pelota, estaba habilitado. Gol del Arsenal, gol de Saka, minuto 44, minuto 45, ya terminaba el primer tiempo. En un momento crucial del partido, el Arsenal que poco a poco había acorralado al Atleti y tenía su recompensa. Y qué importante este gol para el Arsenal, pero también para Bukayo Saka. Un Bukayo Saka que había roto una racha de 7 partidos sin aportar goles, sin dar una asistencia, sin convertir un gol en el partido pasado ante Fulham, donde convirtió un gol y también dio una asistencia para Gyökeres. Un partido ante Fulham donde Saka jugó solamente 45 minutos. En el entretiempo salió para que entre Madueke, porque sabemos que Saka, que tuvo un problema en el tendón de Aquiles esta temporada, que no viene muy bien físicamente, que ha tenido que superar algunas lesiones, está al límite y jugó este partido de titular, pero sabemos que no está en su esplendor físico, por lo tanto tampoco en su esplendor futbolístico, pero es un líder de este equipo y con el brazalete de capitán metió un gol clave, un Saka que está en el club desde los 8 años
hizo todo el camino en la academia, debutó como profesional con Unai Emery, estuvo en el primer 11 titular de Mikel Arteta como lateral izquierdo y poco a poco fue transformándose en ese jugador decisivo en ataque, aportando muchas cifras. Ya tiene más de 150 participaciones de goles con la camiseta del Arsenal, con tan solo 24 años, y la evolución de Saka es la evolución del equipo, es la evolución de este Arsenal de Mikel Arteta. Y un Bukayo Saka que en Champions ya ha aparecido en grandes citas y principalmente en el Emirates, un Saka que tiene unos números fantásticos. Ha estado involucrado en 14 goles en 14 apariciones en la Champions League en partidos en el Emirates, con 9 goles y 5 asistencias. Nuestro Starboy, en el club que no compra las superestrellas, que las hace, y Bukayo Saka convirtiéndose en una estrella con este gol ante el Atlético de Madrid en semi de Champions. Un gol fundamental para el Arsenal que se fue al descanso ganando 1-0 y el Arsenal que quedaba a 45 minutos del objetivo. Para el segundo tiempo ninguno de los dos equipos hizo modificaciones y la segunda mitad que empezó con una presión alta de Declan Rice tratando de recuperar la pelota en campo contrario, un rechazo de Saliba a la siguiente acción de juego con un Atleti que había adelantado 20-30 metros sus líneas para tratar de sorprender al Arsenal, para tratar de empatar el partido, con un Gyökeres que seguía aguantando todas las pelotas que le llegaban, tratando de sostener el balón para que el equipo gane metros, peleándose con todos los jugadores del Atleti, a puro esfuerzo Gyökeres, y un Trossard también con mucha colaboración en defensa, pero también cada vez que le llegaba la pelota encargado de poner una pausa. El Atlético de Madrid que se adelantó ante un Arsenal igual enchufado, un poco más replegado, un poco más defendiendo más cerca del arco de Raya, pero firme, sólido, concentrado, enfocado, y llega en el arranque del primer tiempo, en una de las primeras acciones, una jugada crucial. Una pelota frontal que Saliba cabecea hacia atrás, la pelota que le queda a Giuliano Simeone que se va mano a mano con Raya, Raya que sale, es superado por Giuliano y Gabriel Magalhães que hace un cruce descomunal, un poco mañoso, tratando de incomodar a Giuliano, lo manotea un poco del hombro, pero lo justo y necesario para no cometer penal y mete un cierre increíble. Despeja la pelota, incluso que creo que era saque de arco, cobraron córner, pero hasta Magalhães logró que la pelota rebote en Giuliano en última instancia, terminan cobrando tiro de esquina, pero una salvada de Gabriel Magalhães brutal, a puro oficio. El central brasileño del Arsenal que se lució en esa acción defensiva como en muchas otras en el partido, también despejó muchísimo, bloqueó muchos tiros, muy firme en muchos duelos, pero esa acción puntual fue brutal, increíble. Y el Atleti que seguía intentándolo, hay una jugada del minuto 55 donde Griezmann recibe en la puerta del área, volcado hacia la derecha, con tiempo, con espacio, gira, mete un remate seco y Raya que hace una tapada espectacular. Buena respuesta del arquero del Arsenal. Al minuto 56 el Cholo Simeone que hace un triple cambio, ingresa Nahuel Molina en lugar de Ademola Lookman, que no tuvo un buen partido Lookman para nada, bien marcado por Ben White, tampoco tuvo intervenciones potables. Ingresó Johnny Cardoso en lugar de Giuliano Simeone y entró Sorloth en lugar de Lenormand. Pubil, que estaba de lateral derecho, pasó a jugar de central, Marco Llorente pasó a jugar de lateral derecho y Molina quedó como volante por esa banda derecha. Inmediatamente Arteta también mueve fichas para refrescar al equipo. Ingresaron 3 cambios en el Arsenal también. A la cancha Piero Hincapié, Martin Odegaard y Noni Madueke, en lugar de Calafiori, que no estaba jugando un buen partido en defensa y había que poner un lateral mucho más férreo, mucho más firme en la marca como es Piero Hincapié. También salió Eberechi S para dejarle su lugar a Odegaard, un Eberechi S que es un jugador de chispazos y que no pudo generar ninguna jugada distinta, sí intervino en algunos momentos, pero se lo notaba sobre todo displicente en la marca, no presionaba bien a Coque y eso le daba facilidades al Atlético de Madrid, por eso ingresó Odegaard, que también es conductor, y le servía al Arsenal tener a Odegaard en la cancha para tratar de bajarle el ritmo al partido, para tratar de controlar el juego con la pelota, y salió Bukayo Saka, entró
Madueke, un Saka que, como dije, está al límite físicamente, solo puede jugar 45, 50 minutos, 60 minutos como mucho. De a poco lo están llevando al Starboy, al número 7 del Arsenal, pero bueno, ingresó Madueke, que no tuvo un buen ingreso, perdió muchas pelotas, muy distinto a lo que ofreció Saka, que fue bastante incisivo en ataque en ese primer tiempo, pero hay que hacer descansar a Saka para que esté disponible para lo que viene. Y en una de las primeras acciones después de los cambios que hizo Arteta, hay un remate de Odegaard de media distancia que pasa muy cerca, pasa un poco desviado, pero un buen intento del capitán del Arsenal con una buena jugada construida por la banda derecha, un toque exquisito de Ben White de taco para dejarle la pelota a Odegaard servida para que patee al arco. No fue un buen tiro del capitán, buena intervención de Ben White, que ya en el primer tiempo también había tenido algunos pases de calidad. Ben White, que es un futbolista que tiene una técnica increíble, una claridad para generar ataques superior a cualquier lateral, y jugó un gran partido. Iban 15 minutos de la segunda mitad, el Arsenal, que tenía más la pelota que el Atleti, 60% de posesión en esos primeros 15 minutos del segundo tiempo, y se empezaron a romper un poco las estructuras. Ambos equipos empezaron a soltarse porque eran las semis de Champions. El Arsenal ganaba 1-0, pero el Atleti buscaba el empate, y empezó a crecer el Atlético de Madrid, que es un equipo que tiene individualidades de altísimo calibre, y al minuto 65 hay una chance clarísima para el Arsenal que casi convierte el segundo gol. Una jugada donde Trossard recibe a la izquierda, Piero Hincapié estaba proyectado en ataque, Trossard que le mete un pase de 3 dedos, algo que después se vio también un poquito más avanzado el partido, un pase de 3 dedos de Trossard directo para Hincapié. Hincapié que pica al espacio, tira un centro de primera, un centro de zurda fuertísimo al corazón del área, donde llega Gyökeres a la carrera y define por arriba del travesaño. No era fácil la definición porque el centro venía muy fuerte. Gyökeres que no logra bajar la pelota, no logra pegarle seco para que vaya para abajo, sí logra impactarla, la pelota estaba un poco alta y se le va por encima del travesaño. Una chance muy clara para Gyökeres, que si metía ese gol, redondeaba un partido perfecto, un partido increíble, porque estuvo muy firme en todo el encuentro, peleando cada pelota, jugando muy bien de espaldas, aguantando el balón, permitiéndole al Arsenal ganar metros, ganar faltas en ataque. La verdad que Gyökeres jugó un partido con mucho oficio. Fue una chance clara. El Arsenal casi convierte el segundo. Hubiera sido un gol que liquidaba el pleito, pero el partido seguía vivo. Hubo más cambios en el Atlético de Madrid. Bueno, Simeone sacó a Julián Álvarez y sacó a Griezmann. Quizás porque no están al 100% físicamente. Decidió darle ingreso a Alex Baena y también a Thiago Almada. Y el Arsenal, que se mantenía con el cuchillo entre los dientes. Ese equipo que algunos tildan de pecho frío mostró en este cierre de partido, como en muchos encuentros a lo largo de esta temporada, que es un equipo firme, que es un equipo de mucho carácter, que tiene autoridad, sobre todo en el Emirates, y Gyökeres que seguía peleando todas las pelotas, los centrales del Arsenal sacando todo, Raya muy firme, cortando centros, interviniendo para anular el peligro cada vez que la pelota caía en el área. Y al minuto 71-72, un cambio más en el Arsenal, entró Martin Zubimendi, salió Miles Lewis Kelly. Lewis Kelly que tuvo un buen partido, no con el protagonismo que había tenido ante Fulham, donde hizo un partido descomunal, con conducciones, haciéndose muy protagonista en la mitad de la cancha, interviniendo en muchos momentos. Acá pasó un poco más desapercibido, pero sí que trabajó bastante, estuvo a la altura del partido y le dejó su lugar a Zubimendi, que entró bien, entró muy bien Zubimendi. Empezó a trabajar directamente sobre Coque, Zubimendi tratando de presionar al capitán del Atleti para que no juegue cómodo, y con Zubimendi en la cancha, con el ingreso de Odegaard anteriormente, el equipo que empezó a tener algunos pasajes de dominio, a tratar de cuidarse con la pelota, a defenderse a partir de la tenencia, bajando el ritmo al juego, con un Gyökeres que seguía muy laborioso y con un Declan Rice que es una máquina. Robaba pelotas en todas partes, conducciones, galopes, un Rice que sabemos que es un pilar de este equipo. En el minuto 80 hay un buen intento de Marco Llorente en una acción donde le queda la pelota para patear en la puerta del área. Ahí estaba defendiendo Trossard, que trabajó también bastante en defensa, y Llorente que patea mordido, no patea bien, y ahí
Trossard abandona la cancha al minuto 82, ingresa Martinelli. Muy buen partido de Trossard, sobre todo en esto de pensar distinto, de agarrar la pelota y darle una pausa al juego y meter esa pizca de creatividad. La verdad que un partido muy bueno de Trossard que genera la chance del gol con un remate seco. Después en el rebote la empuja Bukayo Saka. Entra Martinelli en los minutos finales para refrescar las piernas. Y los últimos 10 minutos en el Emirates, se adicionaron 5 minutos después del minuto 90, fueron realmente un infierno. El público, lo que gritó, lo que alentó, realmente orgulloso del aliento del estadio. Creo que el mejor ambiente jamás visto en el Emirates. El Atlético que seguía intentándolo. Sorloth, que tiene una chance donde le erra la pelota, quiere patear y se enrieda con la pelota, quiere patear de zurda y se enrieda con la pelota. Alex Baena también en un momento se genera un espacio, tiene tiempo, tiene margen para patear y patea de media distancia, pero patea muy, muy desviado. Se adicionaron 5 minutos, el estadio que empujaba era realmente una caldera, como lo fue durante todo el partido. Mikel Arteta en la línea de banda, jugando el partido con los jugadores, muy involucrado en cada jugada, muy involucrado en cada acción, aportando su energía desde el banco de suplentes. Los suplentes del Arsenal también al borde del campo de juego. Al borde del campo de juego también estaba Andrea Berta, el director deportivo del Arsenal, que pedía al árbitro que termine el partido. En un momento Simeone va y lo empuja, le dice que se tiene que ir de ahí. Final de Copa Libertadores, porque también desaparecían las pelotas que iban a la grada. En un momento va una pelota a la grada, vuelve al campo de juego y Kepa la patea lejos. El árbitro que amonesta a Kepa. Fue un final de Copa Libertadores total. Como les digo, al equipo tildado de pecho frío realmente generó un clima muy caliente. Y llega ese pitazo final del árbitro alemán Daniel Siebert y ganó el Arsenal. Clasificación a la final de la Champions. Es realmente histórico. Un partido obviamente de márgenes muy finos, un partido de mucho desgaste, con pocos tiros al arco, pero con el Arsenal imponiéndose 1-0, ganando con autoridad, con resultado corto, pero realmente demostrando que este equipo está preparado para ganar en cualquier contexto, y un triunfo histórico en una jornada que vamos a recordar por muchísimos años, por muchísimo tiempo, por décadas seguramente. Y el Arsenal llega a la final de esta Champions, una Champions en la que hizo una campaña increíble, 14 partidos sin perder. Es la racha más larga en la historia del Arsenal en competiciones europeas, superando los 13 partidos sin derrotas que registraba entre marzo de 2005 y abril de 2006. 14 partidos invictos con 11 victorias y 3 empates, siendo el equipo con menos goles concedidos. En 14 partidos al Arsenal solamente le hicieron 6 goles, y el equipo con más vallas invictas. En 14 partidos, 9 vallas invictas para el Arsenal de Arteta, y el Arsenal va a jugar la final de la Champions por segunda vez en su historia. Después de 20 años de aquella primera vez cuando enfrentó al Barcelona en París, una derrota dolorosa, un Arsenal que quedó subcampeón en esa Champions, y por segunda vez, apenas segunda vez en la historia del club, el equipo llega a la final de la máxima competición de clubes de Europa. Un torneo que cuando Mikel Arteta asumió como DT, el Arsenal directamente no lo jugaba. En esa época, el equipo estaba en mitad de tabla de la Premier League y competir en la Champions era un anhelo, era una ilusión. Hubo campañas donde el equipo compitió en Europa League. Lo vimos. Fuimos testigos. Incluso hubo una temporada en donde no tuvo competencias europeas, no compitió en el fútbol europeo. Y con Mikel Arteta, el Arsenal regresó a la Champions después de 7 años sin jugarla, y en su regreso a la Champions llegó a cuartos de final. Era un plantel con muchos jugadores que hoy están en el equipo. Quedó eliminado en los cuartos de final ante Bayern. La temporada siguiente, es decir, la temporada pasada, el equipo llegó a semifinales. Una instancia más, este mismo grupo de jugadores, y quedó eliminado ante el PSG, campeón. Y esta temporada el equipo llega a la final, vuelve a superarse, y justamente va a jugar ante Bayern o PSG, sus dos últimos verdugos. Un equipo que no llegó a la final de la Champions de casualidad.
un equipo que lo ha trabajado, que lo ha construido, que ha mejorado cada temporada y que sabemos que en las últimas temporadas rompió todos los récords en cuanto a triunfos, en cuanto a puntos, en cuanto a goles, todos los registros. Lo que le falta es ese trofeo grande y ahora parece que está más cerca que nunca, porque en esta misma semana el Manchester City empata con el Everton, cambia completamente la energía, cambia completamente la vibra. Ahora el Arsenal en la Premier depende de sí mismo. Cuando tiene 3 partidos por delante, ante West Ham este fin de semana, ante Burnley de local en la última presentación en casa de Premier de esta campaña, y cierra la Premier ante Crystal Palace de visitante. 3 partidos que el Arsenal debería ganar para ser campeón de la liga inglesa después de más de 22 años. Y también la chance de llegar a la final de la Champions como campeón de la Premier, la liga más competitiva de todas. Entonces ahora el panorama es muy alentador y esperemos que el equipo pueda aprovechar lo que tiene por delante porque es la oportunidad de quedar en la historia grande de este club. Un club que ha ganado mucho en sus 140 años de historia, pero sepamos que estas instancias no son lo habitual, por lo menos por ahora, pero ha llegado Mikel Arteta para transformar todo, para cambiar la cultura, para que veamos hoy el mejor ambiente que hemos visto en un partido del Arsenal como local. En ese estadio que construyó Arsène Wenger, Mikel Arteta le puso el color. No será el fútbol más espectacular de todos, no será el estilo de juego más elegante que hemos visto como hinchas del Arsenal, pero realmente había que encontrar una forma para ganar y Arteta lo hizo. En un fútbol tan estudiado, en un fútbol tan complejo, en un fútbol de márgenes tan finos, Arteta construyó un equipo que le puede ganar a cualquiera y que en Budapest el 30 de mayo se va a enfrentar ante PSG o Bayern, que son realmente dos equipos increíbles, pero es un partido, es una final y la va a jugar el Arsenal. Solo queda disfrutar de este gran momento. Realmente yo me siento muy feliz porque fuimos a Londres hace muy poco, llegamos en un momento muy complicado del equipo, venía de 2 derrotas consecutivas ante Bournemouth, ante Manchester City. Después de la derrota ante Manchester City, todo el mundo daba al Arsenal por muerto, todo el mundo se seguía burlando del Arsenal. Era la segunda derrota ante el City después de haber perdido también la final de la Copa de la Liga y el equipo había quedado eliminado en FA Cup ante un equipo de segunda división. Pero fíjense cómo es el fútbol. Para un equipo que sobre todo intenta mejorar siempre y trabaja siempre. Y cuando llegamos a Londres en nuestro viaje, el panorama era completamente otro. Llegamos con la mejor vibra y confiamos en este equipo como siempre y hoy me siento orgulloso, feliz del lugar que ocupamos. Vamos a jugar la final de la Champions. Quedan solamente 4 partidos esta temporada, 4 partidos nada más. Venimos de 10 meses de muchísima competencia, de ver jugar al Arsenal cada 3 días, de estar ahí apoyándolo, analizando sus partidos, acompañando al equipo, comprendiéndolo, sin expectativas, sin preconceptos, sin críticas destructivas, solo con amor incondicional. Y esta clasificación a la final de la Champions es realmente un premio. Un premio para nosotros como hinchas, pero sobre todo para este cuerpo técnico y este grupo de jugadores que nunca dejaron de trabajar. Se viene un cierre de temporada que puede quedar en la historia. Hasta aquí una nueva opinión post partido. Si les gustó el video y llegaron hasta acá y no lo hicieron al principio, por favor suscríbanse al canal. Es un clic, es muy sencillo. Dale, no hay excusa, no cuesta nada. Y si tienen tiempo también, por favor, pulgar arriba, es otro clic. Y me dejan un comentario, dejen un comentario que yo leo absolutamente todo y como hincha del Arsenal no puedo estar más feliz en este momento. Gracias, gracias de verdad a todos y todas los que están ahí siempre apoyando nuestro trabajo. Trabajamos mucho. Me encantaría estar en Budapest. No sé si voy a lograrlo. Voy a intentar por todos los medios viajar a esa final de Champions. Ojalá que sí. Ojalá pueda estar para llevarles el mejor contenido y mi mejor trabajo. Y si no, nos tocará hacerlo desde acá. Donde estemos siempre vamos a aportar nuestra mejor vibra, nuestro positivismo, nuestro entusiasmo, porque eso es lo que merece nuestro equipo y nuestro club. Nos vamos a reencontrar en el próximo video. Como siempre, siempre vamos a decir, aguante el Arsenal, carajo. Chao.